Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según ustedes quieran abrirnos las puertas de su casa a este espacio que se llama Actores de la Música en la UACM. Ahora una de nuestras primeras entrevistas a actores de la música internacionales. En este caso estamos de verdaderamente es un honor y un lujo y además un gusto porque es una persona a la que yo estimo bastante, es el maestro Francisco Navarro Lara, que eh, este personaje de la música internacional ha creado su propia escuela, aunque empezó a estudiar desde muy joven, eh, dirección de orquesta en la Hochschule für Musik de Viena, en el Instituto Superior de Arte de La Habana también hizo dirección, una carrera de dirección y un doctorado. Este, todo esto con mención honorífica. Estamos frente a un personaje que tiene una carrera verdaderamente meteórica desde muy joven. Empezó a dirigir a grandes personalidades. Ya platicaremos de ello. También dictó cátedra de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Málaga. También fue un profesor asociado en musicoterapia de la universidad, de esta misma universidad. Ha sido director titular de compañías de zarzuela. Bueno, ¿qué les puedo decir? Tiene por ahí de 12, 13 títulos bestseller en Amazon, que es una de las librerías más grandes de, del mundo. Eh, lo más importante, lo que me parece que es más importante del personaje que nos visita hoy, es que ha sido un motivador y un creador de la virtualidad académica. Cosa que, si ustedes se dan cuenta, estamos usando este formato porque estamos viviendo la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2, que precisamente en España dio muy fuerte. Eh, él ahorita está en Huelva, aunque es cordobés. Ya platicaremos con él. ¿Cómo estás, maestro Francisco Navarro Lara? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Bueno, pues estoy muy bien, muy contento de poder estar compartiendo contigo este espacio y con todas las personas que nos están viendo, personas que estoy seguro que igual que nosotros son unos apasionados de la música, son personas que viven en esta época contemporánea cargada de acontecimientos, estamos llegando a un nuevo paradigma, estamos llegando a una nueva era y sin duda, pues con esa satisfacción de ser protagonista de todos estos cambios y sobre todo de no quedarme pasivo viendo cómo van ocurriendo, sino queriendo también adelantarnos a todo lo que está por venir, que sin duda es fantástico para el mundo de la música, para el mundo de los directores, los compositores, los músicos. Pues encantado de poder compartir todas estas experiencias contigo y con todas las personas que en este momento nos están siguiendo. Sí, este espacio está creado por la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Somos una universidad muy joven, vamos a cumplir apenas 20 años. Yo tengo 15 años en esta universidad creando espacios musicales. Sin embargo, siempre me quedó esta cuestión de hacer, de mejorar mis estudios eh, de manera virtual. Y me encontré con la escuela de dirección, orquesta y banda Francisco Navarro Lara, anunciada por las redes. Y en este momento, Francisco es un adelantado. Bueno, somos tocayos, pero Francisco Navarro Lara es un adelantado a su época, ya que ha creado una virtualidad académica desde Huelva, España. Maestro, en dónde naciste? Dime dónde naciste. Dinos a todos en dónde naciste.
Bueno, pues efectivamente yo nací en España, en el sur de España, en un pueblo pequeño, se llama Bujalance, un pueblo de apenas 8.000 habitantes. Nací en el año 69, es decir, tengo en este momento 51 años, y nací en el seno de una familia que no tenía absolutamente ningún tipo de contacto ni de relación con la música. Mi padre era albañil y agricultor, una familia humilde, pero bueno, la vida me buscó, la vida me buscó y se me presentó pues esa oportunidad de comenzar de una forma totalmente casual, como suele ser este tipo de cosas, empezar mi relación con la música. Desde un primer momento para mí fue, me encontré como pez en el agua, encontré mi medio y bueno, a partir de ahí pues todo fue muy fácil con sus talentos. Tiene esa suerte de que la vida lo encuentra y le posibilita el poder desarrollarse en aquello que le es natural para su propia esencia. Pues todo ocurre de forma muy fácil y yo tengo que decir bueno, que soy consciente que todo lo que me ha ocurrido en mi vida no ha sido porque yo haya tenido más o menos inteligencia o más o menos talento, sino fundamentalmente porque la vida me encontró, me dio esta oportunidad y todo fue muy sencillo. Y por lo tanto, pues yo creo que cuando uno conecta con una vocación, en este caso musical, y realmente está dentro de él, es su pasión, pues todo lo tiene que ir fácilmente, todo es sencillo y bueno, pues en ese sentido yo he disfrutado muchísimo de todo lo que he hecho, nunca he tenido sensación de hacer ningún tipo de esfuerzo, sino todo lo contrario, de disfrutar enormemente de este privilegio de poder hacer de tu vida una obra de arte, ¿no? Y poder conseguir, pues eso, estar en el momento, en el lugar adecuado y en el mundo que te pertenece, ¿no? ¿Cómo llegó la música llegó a Francisco o Francisco llegó a la música? ¿Cuál fue tu primer enfrentamiento al conocimiento musical? ¿Dónde nació? ¿Quién te jaló? ¿A qué horas te diste cuenta? Bueno, pues fue como decía, las coincidencias de la vida, ¿no? Son coincidencias que no son coincidencias, sino que hay personas que constantemente están obsesionadas por buscar la vida, ¿no? Por buscar oportunidades de la vida. Y no se dan cuenta que la vida también, si sabes escucharla, te busca a ti. Claro. A mí fue la vida la que me buscó, porque ya te digo que no tenía ninguna relación con la música, en absoluto, mi familia no había ningún precedente. Y en mi pueblo, en Bujalance, en España siempre ha habido una tradición importante. En los años 50, 60, 70, había una banda de música prácticamente en cada pueblo. En España, sobre todo en Valencia, es la zona, digamos, más importante, es donde incluso pueblos pequeños de 3, 4 mil habitantes hay dos o tres bandas de 100 músicos cada una, es decir, todo el pueblo está involucrado con la música. En mi pueblo no era un pueblo de Valencia, es un pueblo de Andalucía, pero siempre había una tradición importante de bandas que desapareció al final de los 60 y después de la muerte de Franco, después de cuando pasamos de la dictadura a la democracia, hubo un movimiento importante cultural de resurgimiento de toda esa actividad, no solamente musical, sino cultural. Se creó una banda y un coro en mi pueblo y recuerdo que en el colegio pasaron una nota diciendo que se iba a formar una banda de música, una orquesta, un coro y que los que estuvieran interesados en aprender música que fueran a apuntarse. Yo recuerdo que lo comenté en casa y mi padre, que el pobre, pues el hombre había pasado toda la posguerra y venía de una familia muy humilde, prácticamente era analfabeto, ¿no? Decía, oye, no vayas a eso, que eso simplemente es para sacarte el dinero, es decir, ese tipo de cosas, lo que van a hacer es sacarte el dinero, así que no vayas a eso. Sin embargo, yo no oír lo que mi padre me dijo, fui, me apunté y desde el primer momento, de forma totalmente sencilla, todo se me dio bien. Se me dio bien no porque tuviera una inteligencia especial ni unas condiciones especiales, sino porque había encontrado mi medio, ¿no? Y cuando uno encuentra su medio, pues, ¿cómo lo sabe? Porque todo fluye de una forma natural sin esforzarse. Y también coincidió en aquel momento, yo era de los típicos niños bueno, que del grupo era de los que menos destacaba. Lo típico de cuando estabas en la adolescencia
con las niñas, era el único que no tenía novia, el único que las niñas no se fijaban en mí, ¿no? Yo me sentía un poco mal por eso, me sentía que era un antihéroe y encontré en la música una forma de destacar, ¿no? Porque se me dio muy bien. Y a mí me sirvió un poco como de tabla de salvación, era en donde yo brillaba, ¿no? Y eso, pues como tenía la otra parte, bueno, pues que me iba, digamos, mal, porque no era un niño exitoso, no era un niño líder, era un niño todo lo contrario. De hecho, incluso recuerdo que en el colegio, pues me pegaban incluso los compañeros, Te que se hacían reían. bullying. Sí, me hacían, no se entendía como bullying, pero totalmente, decía, a mí me pegaban, se reían de mí, era un antihéroe y la música fue para mí, pues eso, la posibilidad de brillar, ¿no? Y me agarré a eso totalmente y a partir de ahí, pues como te digo, lo que ocurrió no fue algo que dependía de mí, sino era simplemente que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y fue todo muy rápido, una experiencia maravillosa y lo recuerdo, pues eso, recuerdo que fue algo totalmente casual y que algo que me hacía superar esa parte que no iba bien en mi vida, me hacía brillar y por lo tanto era lo que daba un poco sentido a mi vida. ¿Qué tocabas en esa banda o en ese conjunto? ¿Qué tocabas en ese conjunto musical? Sí, bueno, yo recuerdo que al principio tuve la suerte de tener un maestro que era un genio y sobre todo lo más importante era este tipo de maestros que te meten la afición por la música Claro. y te hace disfrutar. Aparte que era un gran músico, pero sobre todo que era de los que recuerdo que transmitían esa pasión. Recuerdo que estábamos como unos 200 niños, aprendíamos solfeo en una pizarra, él escribía incluso el pentagrama, no estaban ni las líneas hechas, ¿no? Con tiza, escribía una lección y recuerdo que nos motivaba de una forma bastante motivadora, ¿no? Y era que si tú solfeabas bien la lección que pone la pizarra, te daba un duro. Un duro son 5 pesetas. A ver, traducido a dólares, bueno, pues son muy céntimos de dólar, muy poquito, era nada, te daba Centavos. para comprar un chicle, para comprar alguna paleta, alguna cosa así. Pero eso era una gran motivación, sobre todo porque en mi familia tampoco estaban las cosas como para tirar cohetes y el hecho de que tú pudieras solfear bien una lección y que te dieran un duro, pues oye, era algo fantástico, luego ibas a la tienda, comprabas alguna chuchería, comprabas alguna golosina Ujú. y bueno, esa motivación era fantástica, ¿no? Y bueno, pues quizás por la motivación, quizás también por todo esto que estamos compartiendo, pues fue todo muy sencillo, es decir, fue todo muy fácil, muy fácil. ¿De qué edad estamos hablando, Bueno, yo Francisco? comencé con 9 años y comencé, como te decía, que hicieron una prueba para entrar y se ve que yo le hice muy mal porque a mí me asignaron los platillos. Es decir, se ve que ahí no tenía oído en la prueba que hice, se ve que el maestro vio que no tenía talento, el maestro vio que, en fin, me dice, oye, pues para el bombo, para los platillos, ¿no? Que habitualmente, sobre todo los grupos amateurs, eh, pues habitualmente, pues sabes que, aunque no debe ser así, pero digamos que son instrumentos que necesitan quizás menos, en fin, no es igual tocar un violín que tienes que tocar, pues, lógicamente, algo mucho más complejo, tocar un bombo es algo más sencillo, solamente el aspecto rítmico. Pero evidentemente el maestro se equivocó absolutamente en su apreciación y muy pronto comencé con el violín Ajá. en la propia escuela. A continuación, el compañero que tocaba la tuba enfermó, tuvo una leucemia, de hecho murió. Uh, Y como inmediatamente yo mostré mi talento para la música y la tuba en una banda de música es uno de los instrumentos más importantes porque lógicamente es el instrumento un poco que es la base de la armonía, la base, todo el fundamento de la construcción sonora. Empecé también a tocar la tuba, entré en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba estudiando piano, así que los tres primeros instrumentos, porque luego también estudié oboe, los tres primeros instrumentos fueron violín, piano y tuba. violín, piano y tuba. Sí, totalmente, prácticamente de tres familias totalmente distintas los tres instrumentos, ¿no? Sí, Una sí, cuerda sí. frotada, una prácticamente una máquina de percusión, que es el piano, pero que es muy bueno aprender para un director es esencial aprender a tocar el piano y Sí. para un compositor. Yo le digo que yo digo que es sin ser peyorativo la sirvienta para todo, porque te sirve para el análisis, te sirve para entender las estructuras
¿no? Eh, te daba una afinación inmediata, no tienes Sí. que andar buscándola con el violín, ¿no? Eh, y bueno, la tuba, eso sí me sorprende, ¿no? Totalmente, totalmente fuera, pero sí, qué bueno que está integrada ahí una educación de saber cómo emitir sonidos con los labios. Otra, cómo emitir sonidos, eh, casi casi tocata, cantata y sonata, ¿no? para para que se completen casi todos los ámbitos colorísticos ahí de la música. Interesantísimo. ¿Entraste a la Hochschule a qué edad más o menos? Bueno, pues eso fue también otra de las coincidencias de la vida, porque, como decía, mi familia era muy humilde. Es de decir que los tres primeros cursos del conservatorio de piano estudiaba en una tabla donde yo me pintaba las teclas del piano y yo aprendí los primeros tres cursos del conservatorio tocando sobre una tabla, ¿no? Claro, un niño de un pueblo pequeño del sur de España, en al año 89 no era frecuente ni mucho menos que nadie estudiara fuera de España, eran muy pocos los que iban a estudiar fuera. Que pudiera yo estudiar en la Hochschule für Musik de Viena era absolutamente una locura porque mis padres evidentemente no tenían los medios que lo hicieron posible, pero de Bujalance, de mi pueblo también, es un tenor que se llama Pedro la Virgen, que es un Ah, tenor cómo que no. hizo bastante carrera a nivel internacional y él, pues, de hecho, la banda donde yo tocaba, la orquesta donde yo tocaba, se llamaba Asociación Músico Cultural Pedro la Virgen, precisamente en su honor. Él me conoció, bueno, pues se dio cuenta o intuyó que tenía talento y habló con un empresario de mi ciudad de Córdoba, don Baldomero Moreno, precisamente en este lugar donde estoy ahora, que estoy en Córdoba en el Círculo de la Amistad. Tuvimos una reunión con él y él, que era un empresario, pues se convirtió en mi mecenas y costeó mis estudios de dirección de orquesta en Viena y eso fue a la edad de 19 años. Es cuando yo fui a Viena. eh, Hice un examen de ingreso en la Funamen Prüfung, que era una prueba muy compleja porque, por un lado, lógicamente tenía que hacer todo tipo de ejercicios de solfeo, atonal, tenías que tocar al piano una sonata de Beethoven, tenías que reaprendizaje al piano pues cualquier obra que te ponían, tenías que hacer una composición, en mi caso fue una fuga para un concierto para oboe y orquesta, pero con recurso compositivo era una fuga, tenías que dirigir, yo dirigí la Sinfonía Incompleta de Schubert, y estábamos más de 200 personas de todo el mundo que aspirábamos para entrar a la Hochschule. La Hochschule, digamos que en Viena hay dos instituciones importantes de estudio, una que es el conservatorio y otra que es la Hochschule. Sin embargo, la Hochschule es, digamos, la prestigiosa. Allí los filarmónicos de la Filarmónica de Viena son los profesores y hayan pasado los grandes directores de orquesta como Zubin Mehta, Claudio Abbado, es decir, era el Olimpo, ¿no?, de la música. Era muy difícil entrar, muy difícil, muy difícil. Yo me sentía un poco pues el patito feo en el sentido de que, bueno, pues había gente que tenía muchísima formación, gente que estaba dirigiendo por muchos sitios, gente que venía de todo el mundo. Japón, había muchos japoneses, había muchos americanos, había de todo sitio, ¿no? Bueno, entramos 5 y yo tuve la suerte de ser uno de los 5. Yo creo que ha sido uno de los mayores éxitos que yo he tenido en mi vida, por lo menos lo que yo recuerdo con más entusiasmo, ¿no? El haber podido entrar a la Hochschule de Viena. Eso fue con 19 años. Con 19 años entré allí y fue, pues imagínate, de un pueblo perdido, la campiña cordobesa. Nunca había salido de mi pueblo. Directamente te vas a Viena, otro idioma, lógicamente, alemán, otra cultura, otro estándar totalmente diferente y bueno, pues tuve esa inmensa suerte y a partir de ahí pues fue todo realmente una maravilla. Eh, ¿Qué maestros te marcaron? ¿Qué maestros de alguna manera tú puedes reconocer que... Porque de pronto uno en esta carrera que son carreras largas, bueno, por lo menos en nuestros países son carreras largas. Supongo que tú después de pasar por el conservatorio de Córdoba, sí, ¿verdad? El Sí. conservatorio, y después ir a la Hochschule, eh, pues ha de haber sido ya un paso.
A veces aquí en Latinoamérica, a veces empezamos desde abajo y hacemos carreras de 10 años, por ahí, entre 7 a 10 años. En la música nunca dejas de estudiar y obviamente son carreras largas, siempre estás estudiando. Este, pero hay maestros que son como las patas de una silla, ¿no? Que son la base de la estructura completa de la carrera. Sí. Eh, ¿Qué maestros te marcaron a ti? Pues mira, Como, yo te he de decir con toda franqueza, con toda honestidad, que los maestros que más me marcaron fueron mis primeros maestros, que además no eran ningún tipo de maestros que tenían ningún tipo de prestigio, ni ningún tipo de reconocimiento, ni nada especial. Eran incluso personas con poca formación musical. Pero sí que sembraron en mí, creo que lo más importante, que fue la pasión. Ellos hicieron que para mí la música fuera más importante que comer, más importante que dormir. Me sentía absolutamente diferente, me sentía especial, te hacía que tú, por medio de la música, pues te sintieras que estabas como, pues eso, como en el cielo, ¿no? Y porque eso es fundamental, cuando uno hace algo con entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, la palabra entusiasmo viene del griego, que significa Dios dentro de ti. Ese entusiasmo es lo que hace que vayas superando las dificultades que sin duda a lo largo de nuestras carreras, de nuestra vida, se van presentando. Si tienes entusiasmo, puedes superar absolutamente todo, ¿no? Porque tienes una fuerza que es absolutamente tremenda, ¿no? Y ellos fueron los maestros que más me marcaron. Y luego de decir que aunque he tenido muy buenos maestros, pero de reconocer que los maestros que más me han marcado son incluso maestros que nunca conocí. Me ok, marcó muchísimo Carlos Kleiber, me marcó muchísimo Karajan, me marcó muchísimo Furtwängler, me marcó muchísimo Josh Pretren. Algunos de ellos conocí personalmente, pero nunca me dieron directamente clase. Pero gracias al milagro que bueno, ahora es Internet desde el año 2006, ¿no? Yo fundé mi escuela en el 2006, pero antes de Internet tenemos también la posibilidad de ver las cassettes, los DVDs, donde veías dirigir a los distintos directores, donde incluso podías verlos ensayar, ver cómo, qué le decían a la orquesta, cómo interactuaban con ellos, ¿no? Y yo veía esos vídeos una y otra vez, todos los días, no me cansaba de verlos, tomar notas. Eh, es decir, yo elegí a mis propios maestros y tenían los mejores, porque yo podía elegir a los mejores, ¿no? Y aprendí así de ellos. Yo creo que una carrera musical tiene un muy alto porcentaje de ser autodidacta, es decir, un maestro lo que hace es que te muestra un camino, te puede dar ujú, unas herramientas, pero todo el aprendizaje es tuyo. Es decir, tú te enfrentas con el piano, tú tienes que hacer tus ejercicios, o te enfrentas con la dirección y tienes que resolver tu técnica. Es decir, es una carrera que uno desarrolla individualmente, aunque lógicamente tiene una guía de un maestro. Y por eso puedo decir que la influencia fundamentalmente fueron mis primeros maestros que me transmitieron toda esa pasión y entusiasmo por la música, y luego que yo decidí quiénes eran mis maestros y tuve los mejores porque podía elegir a los mejores maestros del mundo gracias a los medios tecnológicos, ¿no? Los DVDs, posteriormente Internet, YouTube. Bueno, pues ahí tienes posibilidad de acceder a quien tú quieres. Es decir, hoy en día quien no se quiera formar es porque no quiere. Tenemos todos los medios habidos y por haber de poder estudiar con maestros incluso que ya murieron, pero que han dejado su testimonio y que sin duda te pueden inspirar y que te pueden mostrar el camino tal y conforme si estuvieran vivos. claro. Fíjate, muy joven, desde muy joven empezaste a dirigir a gente muy exitosa. Eh, Aquí tengo datado que por ahí de tus 21 años estuviste dirigiendo a José Carreras y a Montserrat Caballé en pues en una gala conmemorativa que pasó por TV Española, TV2 Española. Eh, ¿Qué te dejó esa experiencia? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste esa primera vez? Los 21 años es prácticamente apenas saliendo de la carrera, así como que ni siquiera dando los primeros rasguños y de inmediato tener esta responsabilidad tan grande. Parece ser que fue un empresario, ¿no? El que te contrató para eso. Pero, a ver, cuéntanos esta Bueno, experiencia. pues fue nuevamente una coincidencia más de esta que estamos hablando. Yo, de hecho, estaba estudiando en Viena, por aquellos entonces no había terminado, seguía estudiando en Viena,
Pero yo desde los 16 años empecé a dirigir. Yo dirigí la banda, el coro y la orquesta de mi pueblo profesionalmente, es decir, me pagaban por hacerlo. El maestro que había anteriormente se fue y como veían que tenían talento, por lo menos eso parecía, inmediatamente me dieron la oportunidad con 16 años y yo desde los 16 años vengo dirigiendo de forma ininterrumpida. Y estuve en Madrid precisamente por Pedro la Virgen, este tenor que os comentaba anteriormente, me dio la oportunidad de ir a preparar los coros de una compañía de zarzuela. Lógicamente me dieron esa oportunidad porque se trataba de Pedro la Virgen y era toda una personalidad y por lo tanto pues no me conocían de nada. Y preparando los coros, parece que todo fue muy bien porque luego me dieron la oportunidad de dirigir la orquesta también, dirigir distintas representaciones y en una de esas representaciones de zarzuela estuvo presente la maestra de canto de la antología de la zarzuela de José Tamayo, que por entonces era la compañía de zarzuela más importante del mundo. Ellos hicimos giras por todo el mundo con todos, Plácido Domingo, José Carrera, Monserrat Cabello, Alfredo Kraus, Historia de los Ángeles, todos, ¿no? Me vieron dirigir, le gusté, me concertaron una entrevista con el director ejecutivo de esa compañía, que era la más potente que había mundialmente. Casualmente esa persona nació también en Bujalance, Ah, aunque sí, solamente estuvo unos años de su vida, pero casualmente esa coincidencia de la vida también coincidió que era de Bujalance, lo cual me resultó pues muy, en fin, era ya mucha casualidad, ¿no? sí. Y bueno, pues le gustó muchísimo y empecé a dirigir con la antología con 20 años y efectivamente, bueno, pues hubo un concierto, una gala para Televisión Española, que era la única cadena que había entonces en España, cuando solamente había una cadena, y la veía todo el mundo. Es decir, ahí ese concierto lo vio todo el mundo, estuvieron los reyes de España, estuvieron todos los principales políticos, también personalidades del mundo de la cultura, por ejemplo, el maestro Rodrigo, el compositor del famoso concierto de Aranjuez, estuvo allí, estuvo también cantantes como Lola Flores, en fin, toda, digamos, la creme de la política, de la sociedad, de la cultura española, estuvieron en ese concierto. Y yo lo dirigí solo con 21 años. De hecho, era una gala que conmemoraba el 25 aniversario de la antología de la zarzuela. Es decir, la antología de la zarzuela era mayor que yo. Era mayor que yo, ¿no? Me Y imagino. bueno, eso fue fantástico. A partir de ahí surgieron giras. Recuerdo que fuimos a Japón con Victoria de los Ángeles. Le enviaron un fax, porque entonces lógicamente no había correos electrónicos ni nada de esto. Le enviaron un fax con el currículum del director y respondieron a ese fax diciendo que había habido un error porque decía que el director que había nacido en el año 69, que tenía solamente 21 años y que lógicamente era un error porque en Japón, no sé si sabes que todos los directores, no sé si ahora, pero en aquel momento sí era así, eran directores todos muy mayores. Es decir, en Japón, si un director no tenía 70 años, no podía estar preparado para dirigir una orquesta Claro, sinfónica porque se requiere muchísima madurez, muchísima experiencia. ¿Cómo iba a ser que un joven de 21 años iba a hacer una gira nada más y nada menos que con Victoria de los Ángeles dirigiendo la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Tokio, Orquesta Centro de Osaka? En fin, le dijeron que no era un error, que era correcto. Y recuerdo que las orquestas en Japón me veían como un bicho raro. De hecho, se hacían fotografías conmigo. En aquellos entonces en Japón había muy pocos turistas. Yo tengo los ojos azules, ajá. el pelo lo tenía mucho pelo, muy rizado, rubito, ¿no? Entonces veían como un objeto exótico, ¿no? Y Ajá. ver a alguien tan joven dirigiendo era algo que llamaba muchísimo la atención para los turistas, sí. Sí, sí, sí. Te digo que yo admiro mucho lo, la potencia que tomó tu carrera desde ahí. O sea, se te fueron presentando muchas estrellas que fueron eh, iluminando tu camino, que eso es maravilloso, pero se puede iluminar el camino, pero si no estás preparado para la oportunidad, ya sea motivacionalmente o académicamente, pues no la puedes aprovechar, ¿no? En Sí, esto, así es. tú hablas mucho de la motivación, me gustan mucho tus cursos en donde tú hablas de la motivación y de la psicología del músico. De pronto nos compramos cuentos que nos creemos y que hacen que nuestra autoestima esté baja y que no nos permita evolucionar en nuestras carreras. Eh, a esto quiero ir con respecto a que
tú, a pesar de tener esa gran estrella, regresas a dar cursos a tu ciudad natal a lugares en donde tú creas varias orquestas. Cuéntame esto de esta creación de Musicum, estas muchas orquestas que hiciste en distintos lugares del país, de tu país. Sí, efectivamente, y fue simplemente porque cuando este empresario, don Baldomero Moreno, me dio la beca, me pagó mis estudios, solamente me puso una condición. La condición que me dijo fue que lo mismo que él me estaba ayudando, cuando yo terminara de estudiar, yo debía ayudar a otras personas igual, y eso fue lo único que me pidió a cambio. Bueno, pues yo cumpliendo con esa promesa, cuando terminé de estudiar en Viena, luego hice el doctorado en La Habana, en el Instituto Superior de Arte de La Habana, pues lógicamente entendí que fue una oportunidad que la vida me dio. No todo el mundo puede estudiar en la Hochschule für Musik de Viena, todo el mundo no puede vivir esa experiencia. Y yo quise compartirla y a partir de ahí pues empecé a hacer muchos cursos de dirección de orquesta, empecé también a crear distintas agrupaciones, creé una orquesta de cámara, hicimos muchísimos conciertos, estrenando muchísimas obras, es decir, tuve, sobre todo en mi caso, siempre ha estado muy relacionado eh, digamos, mi faceta como emprendedor junto con mi faceta como músico. Es decir, yo considero que hoy en día más que nunca, cualquier persona, y más un músico, debe saber que tiene que tomar las riendas de su propia vida y que no solamente está pues, para estudiar en una universidad, terminar y esperar que alguien le contrate y le dé un trabajo en algún sitio, ser una orquesta, ser una entidad educativa, sino que pues también es bueno que un músico pueda aportar a la sociedad y que pueda compartir su experiencia, sus conocimientos y que eso se hace por medio de emprender. Emprender significa crear empresas relacionadas con la música, crear orquestas, crear todo tipo de posibilidades, ¿no? Y yo he tenido siempre muy dentro esa vocación también de emprendedor. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, con apenas 5 o 6 años o 7, me iba, mi abuela materna vendía en una plaza de abastos, tenía un puesto de verdura y enfrente de ese puesto había un puesto vacío y yo me iba en los veranos, cuando aquí no hay colegio, me iba a vender limones y me encantaba vender limones. Mi padre cuando iban al campo a recolectar la aceituna, yo me iba con ellos y los troncos que había yo los quemaba y el carbón que hacía lo vendía. Ujú. O, por ejemplo, cuando, que son las ramas de los olivos, me quedaban alguna aceituna, yo me iba donde estaban las vacas, recolectaba esas aceitunas y luego las vendía también. Es decir, yo he tenido siempre muy acentuado lo que ha sido el sentimiento emprendedor. Y entonces, a partir de ahí, aunque yo pues, soy funcionario de carrera en excedencia, soy director de la Sinfónica de Huelva en excedencia, o sea, me saqué mi plaza de por vida y todo esto, eh, he renunciado a ella porque creo que, en fin, la vida me pide que pueda compartir, en fin, mis conocimientos, mi experiencia con todo el mundo. Y hoy en día, pues gracias a Internet, pues tenemos la increíble oportunidad de poder transformar las vidas de miles de personas, donde fundamentalmente, como tú bien decías, Francisco, es muy importante saber que, primero, un músico tiene que tener una alta motivación, es decir, debe conocerse a sí mismo, debe saber que tiene dentro un ser invencible, que puede conseguir cualquier sueño que se proponga. Realmente, si está decidido a hacerlo, lo puede conseguir, si lógicamente tiene las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Eso es muy importante, como también es muy importante el hecho de saber que no solamente la formación musical es lo importante, sino que cada vez es mucho más importante conocerse a uno mismo, darse cuenta que puede conseguir logros, trabajar su propio ser, trabajar su mente, conectar con lo que realmente todos y cada uno de nosotros somos, que somos un ser invencible. Y si tú realmente lo tienes claro, si crees en ti mismo, hoy en día más que nunca ha llegado el momento de brillar. Y yo quiero felicitar a todos los músicos que nos están escuchando en este momento,
porque quiero decirles que estamos en un momento, no se crean lo que dicen las noticias, no se crean que estamos en una situación de dificultad, en absoluto. Estamos sin duda en el mejor de aquellos que sepan ver las nuevas oportunidades. Claro. Claro, es importantísimo darse cuenta que la música, a pesar de poderla, de tenerla encajonada en estos lugares virtuales, se puede aprender muchísimo. Yo he avanzado mucho, por ejemplo, en solfeo con mis grupos, ¿no? En análisis, analizar las obras, como de pronto los paso de uno por uno, pues eh, se dan cuenta más de sus errores. Sí, el conjunto es lo que extrañan, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que se pueden realizar por acá y hay que aprender a entenderlas, ¿no? Y tú has sido un gran ejemplo porque desde hace mucho, antes de estar encerrados, estabas ya haciendo tu escuela virtual. ¿Cómo se te ocurrió una escuela virtual? ¿Cómo es que se te ocurre una escuela virtual? Fíjate que yo, desde que era muy pequeño, yo creo que eso nos ha ocurrido, lo digo y por favor nadie me malinterprete, yo soy una persona que no tengo absolutamente nada de ego, es decir, soy una persona muy humilde en el sentido de que no me creo absolutamente nada, ni muchísimo menos. Es decir, soy una persona muy sencilla en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre, en mi vida, desde que comencé mis estudios musicales, he sido diferente. Yo tenía una formación muy diferente. Yo recuerdo que no iba a clases que no me interesaban, de música no me interesaba, no iba. En España, por ejemplo, la carrera de armonía son 5 años, yo la hice en un solo año. La carrera de tuba, la primera parte de la carrera de tuba, que son muchos años, la hice solamente en un curso. Y sin embargo, había otras asignaturas que ni siquiera iban porque no me interesaba, porque el profesor no me interesaba, no me tenía nada que aportar, ¿no? Y siempre he sido un poco, he ido un poco por delante, ¿no? He ido un poco por delante, lo cual me ha hecho sufrir muchísimo, porque cuando uno va por delante recibe muchísimas críticas. Este tío está loco, este tío va engañando a la gente, esta persona no tiene ni idea, no sabe lo que dice. Incluso en mi propia escuela, en los planteamientos técnicos de mi escuela, todavía hay muchas personas que me critican, ¿no? Porque yo voy hablando de las neurociencias relacionadas con la dirección de orquesta, de la parte emocional, de la parte de las neuronas en espejo, de la parte mental, de la parte espiritual, ¿no? Y mucha gente todavía se ríe de todo esto porque este no tiene ni idea, este está contando un cuento, es un farsante o algo así. Bueno, en el año 2006, hace 15 años, a mí se me ocurre la idea de crear una escuela internacional de dirección de orquesta por Internet. Quiero, para la gente más joven que me está escuchando, empezaba por aquellos entonces, YouTube estaba empezando por aquellos entonces, no existía Facebook, no existía Twitter, por supuesto no existía Instagram, ni WhatsApp, ni teléfonos móviles, ni absolutamente nada de esto, es decir, no existía nada. Y todo comenzó, y fíjate cómo comenzó de una forma, nuevamente, coincidencia. Yo impartía una serie de cursos en España y contactó conmigo una persona de Colombia, era el maestro Alberto Correa, director de la Orquesta Filarmónica de Medellín, que viendo algunos vídeos míos, ¿ya? Él me dijo que quería estudiar conmigo. Y bueno, yo digo, ¿cómo tendrá usted que venir aquí a España? No, pero yo estoy en Colombia. A partir de ahí comencé a investigar qué posibilidades había en aquel momento, un momento muy incipiente, ¿no?, del mundo de Internet, pero qué herramientas podía haber para yo poder impartir, dar clases a esa persona a distancia, ¿no? Encontré que efectivamente había algunas plataformas, lógicamente muy básicas, muy sencillas, muy limitadas, pero bueno, comencé a hacerlo. Detrás de él vinieron más personas que igualmente pues ya quisieron también empezar a estudiar conmigo. Y luego empecé a descubrir un mundo apasionante que me fascina, que es el mundo de marketing por Internet, marketing digital, ¿no? Y me di cuenta que por medio de unas estrategias de marketing digital, pues tú puedes llegar a miles de personas de todo el mundo, ¿no? Y la escuela fue creciendo, empezamos al principio con muy pocos alumnos, con 7 alumnos, 8 alumnos. En los momentos en donde hemos tenido más alumnos, hemos tenido 400 alumnos simultáneamente en el mismo curso. En estos 15 años hemos tenido más de 3.000 alumnos de más de 52 países de todo el mundo. Y todo fue, Francisco, por una necesidad
de compartir lo que yo había aprendido para que cualquier persona que no tenía esa posibilidad que yo tuve de estudiar en el Olimpo de la música, con los mejores, que pudieran también tener acceso a ese conocimiento. Internet se convirtió en una herramienta maravillosa. Así que lo que ahora están haciendo muchas universidades, lo que ahora se está viendo como algo novedoso, nosotros empezamos en el año 2006, como digo, con todo tipo de críticas, feroces, absolutamente feroces. Ahí tuve, lógicamente, que enfrentarme con mis miedos, enfrentarme con mi parte oscura, porque, lógicamente, cuando uno recibe tantos ataques por parte de tantos sitios, hay veces como que ya te cuestionas si es que estás loco, si es que estás haciendo algo mal, si es que realmente merece la pena todo eso. Yo tuve confianza en mí mismo, seguí hacia adelante y no solamente la escuela siguió creciendo muchísimo, sino que paralelamente surgieron otros muchos proyectos también por internet, de tal forma que hoy en día llevo desarrollando muchos proyectos por internet, la mayoría, lógicamente, relacionados con la música, con la dirección orquestal, otros que no tienen relación directa, pero sí indirecta con la formación musical, de tal modo que yo, digamos que en este momento he podido hacer mi sueño realidad en el sentido de que tengo libertad financiera, tengo libertad geográfica, es decir, yo puedo estar, sigo viviendo en este momento estoy en Córdoba porque ya pedí excedencia como director de la Sinfónica de Huelva, entonces mi ciudad natal, que es Córdoba, pero podría estar viviendo en cualquier sitio, no tengo ningún tipo de condicionamiento geográfico ni de tiempo tampoco, es decir, yo organizo mi tiempo como me parece y tampoco tengo limitación económica, lo cual no digo lógicamente desde el punto de vista para alardear de nada, sino que hoy en día tenemos la posibilidad de poder de verdad hacer realidad nuestros sueños y de llegar como músicos hasta donde queramos. Porque las personas no conseguimos lo que podemos conseguir, sino que conseguimos aquello que creemos que podemos conseguir. Si tú lo crees, lo puedes crear y si tienes el entusiasmo y tienes toda esa preparación, sin duda que lo vas a conseguir. No me cabe la menor duda. Sí, ya, así lo creo. Disculpen ustedes, hemos tenido un poquito de problemas con la conexión, porque evidentemente es una entrevista internacional. No es, ahora todo el mundo está usando estos medios y de pronto se saturan nuestras líneas. Este, quisiera que nos dijeras qué le puedes decir, qué podrías más bien decirle tú a un joven músico que quiere estudiar dirección de orquesta y qué oportunidades hay de hacerlo realmente mundialmente. ¿Qué oportunidades tiene un, un, un soñador de dirigir orquesta? ¿Y qué requiere un director de orquesta? ¿Qué requiere una persona que quiere dirigir orquesta? Bueno, yo le diría algo creo que es muy importante, que se olvide del viejo paradigma, se olvide del viejo paradigma, estamos en un mundo totalmente nuevo y en un mundo que estamos escribiendo en tiempo real. Las viejas recetas ya no sirven porque estamos en un mundo diferente, lo cual no significa ni mucho menos que la profesión como músico, como director, pues no sea necesaria ni demandada, todo lo contrario. Un director de orquesta, incluso cualquier tipo de músico, en este momento tiene una oportunidad grandísima, siempre y cuando, como insisto, no siga las viejas recetas, los antiguos paradigmas, sino que cree sus propias oportunidades. Es decir, es lo que yo denomino crear tu propio océano azul. La mayoría de músicos hacen lo que se ha hecho de aquí para atrás. Eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque eso es un océano rojo lleno de tiburones donde apenas hay peces. Es decir, si tú quieres hacer una carrera como anteriormente hacía un director, como anteriormente hacía un músico, te va a ir mal o muy mal. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos oportunidades. Océano rojo, lleno de tiburones, no hay peces. Sin embargo, tú puedes crear tu propio océano azul, donde no hay tiburones y donde está todo lleno de peces. Es decir, crear tus propias oportunidades. Yo les diría que tienen que desarrollar muchísimo su imaginación para ver
cosas que no existen. Mira, que cualquier cosa que existe en el mundo físico siempre se crea dos veces. La primera vez se crea en el mundo de lo no visible y luego se materializa en el mundo de lo visible. Esto no es nada paranormal, sino que todo el mundo lo entiende. Por ejemplo, yo tengo aquí no sé, este enchufe de mi teléfono, pues antes de que esto existiera, alguien tuvo que imaginarlo. El Claro, color, el diseño, cómo tenía que ser. Estuvo en su mente y después de estar en su mente lo materializó, lo creó, ¿no? Físicamente. Yo les diría que en su mente imaginen, igual que yo imaginé en el año 2006, que era posible tener una escuela internacional de dirección de orquesta, lo cual era una locura. Yo lo vi posible, lo tenía claro y lo materialicé en algo real. Yo recomendaría a cada uno que pensara que tiene miles de oportunidades para hacer cosas que nadie ha hecho, cosas que la sociedad está demandando en este momento, y les puedo garantizar que si desarrollan un proyecto propio, que sea un proyecto ilusionante, que sea un proyecto que la sociedad demande y que esté relacionado con sus dones y sus talentos, les va a ir muy, pero que muy bien. claro. ¿Cuáles son los requisitos para un director de orquesta? Para mí es evidente, muy claro. O sea, que sea la dirección de orquesta sea tu pasión, que te apasione estar delante de un grupo, que te apasione tener el instrumento más completo que existe, ¿no? Tocas todos los instrumentos. Si tocas un instrumento que es mucho más perfecto que un violín, aunque sea Stradivario, mucho más perfecto que un piano que sea un Bösendorfer, mucho más perfecto que un oboe que sea Marigot, el instrumento más perfecto del universo, que es la mente humana. Nosotros dirigimos mentes, dirigimos emociones, dirigimos seres que respiran, que tienen problemas, que se emocionan, que son capaces de crear. La mente humana es el instrumento más perfecto. El ser humano es la mayor creación de la naturaleza. El tú poder tocar vidas con tus manos realmente es algo único. Para mí es muy importante esa pasión, para mí es muy importante el desarrollo de la mente, es decir, además de aprender cómo se toca un oboe o como un piano, que esto es siempre interesante, mucho más importante saber cómo funciona esto que está aquí dentro, porque tú estás trabajando con personas, ¿no? El que tengas esa capacidad de empatía, capacidad de conectarte con los demás, de compartir con los demás, ¿no? El que tengas una gran imaginación para cuando tú veas una obra de Mozart, de Beethoven o una obra actual, una banda sonora o lo que sea, ¿no? Una partitura, que tú te puedas imaginar un universo sonoro absolutamente maravilloso y tengas esa capacidad de poder compartirlo, de poder ilusionar a la orquesta, de poder mostrarle que lo que hay detrás de una partitura no es nada, una partitura simplemente son signos, lo que hay detrás, que son emociones, son sentimientos, son estados anímicos, son estados alterados de la conciencia, son visualizaciones, son ensoñaciones, es una forma de conectar con Dios, con la naturaleza, con la inteligencia universal, tú le puedes llamar como quieras. Esa cualidad para mí es la más importante de un director, mucho más allá que sepa tocar muy bien el piano, que cada vez para mí es menos importante, que sepa tocar, yo soy muy mal instrumentista, he tocado 4 instrumentos, violín, piano, tuba y oboe. El único que he tocado algo bien ha sido la tuba. No soy un virtuoso con ningún instrumento. Nunca me gustó estar horas y horas haciendo escalas. Mi mente iba por otro sitio, era mucho más creativa, ¿no? Pero para mí lo que ha sido fundamental es el conocimiento de la mente humana, conocimiento del ser humano, poder encontrar en una partitura por medio de la imaginación algo que los demás no veían y luego haber desarrollado esas capacidades de comunicación que me permitían comunicar eso no solamente a la orquesta, sino también al público. Eso digamos que pienso que son los requisitos, ¿no? O lo que yo, el mensaje que daría a las personas interesadas en la dirección orquestal. ¿Qué tanto la partitura es un mapa emocional, ¿no? Alguien se emocionó para Totalmente. plasmar ahí emociones, porque son a través del sonido, ¿no? Y qué tantas Así es. esas emociones te impregnan para poderlas soltar, ¿no? Sí, Este, somos seres emocionales, es decir, está ya demostrado en las neurociencias que nuestra vida funciona emocionalmente. Las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida son emocionales. Por ejemplo, una persona se casa con alguien
y se casa por una emoción, ¿no? No se casa porque ha hecho un estudio de sus genes, de las enfermedades que desarrollaba, si tienen dinero o no tienen dinero, ¿no? Es una cosa, no es el intelecto, ¿no? Es una emoción, ¿no? Es una emoción, ¿no? Vamos a un parque temático y te montas en una atracción por la pura emoción de estar en una montaña rusa o por vivir emociones. Somos seres totalmente emocionales. De hecho, los recuerdos que quedan en nuestra mente son los que están íntimamente relacionados con las emociones. De hecho, la música que más conectan con nosotros es la música que más poder de emocionarnos a cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, el director de orquesta, como cualquier músico en definitiva, tiene una labor, yo creo que prácticamente divina, ¿no? Es la labor de poder, por medio de los sonidos, que es simplemente un medio, es una herramienta, poder llegar al corazón, poder llegar a las emociones, poder llegar al espíritu, poder enviar un mensaje para decirle a los demás, aunque todos estamos solos dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente, aunque tú tengas un hijo, tengas una mujer o tengas un marido, tú estás solo, naces solo, mueres solo, estás solo en la soledad de tu propia mente cuando te estás compartiendo algo por medio de la música, es una forma de decir a otra persona, no estás solo, formamos parte de lo mismo, sé exactamente lo que estás sintiendo, yo también lo siento, vibramos juntos con esa emoción y cualquier música que esté desprovista de esa capacidad de emocionar. Mira, la cualidad fundamental de la música no es la armonía clásica, ni el contrapunto, ni la melodía, ni el ritmo, aunque cuando dice, ¿cuáles son las características de la música? Pues un ritmo, armonía, contrapunto. No, hay una que es la fundamental y la esencial, que si está, es fantástica, y si no está, no sirve para nada, y es la emoción. Si una Claro, música no emociona, lógicamente no tiene ningún tipo de sentido. Y encontramos compositores llamados menores, como por ejemplo Schubert, que no es un compositor de los llamados mayores, o Tchaikovsky, que tampoco es uno de los compositores llamados grandes compositores, sin embargo, cuya música tiene una capacidad de emocionarnos tremenda, o una banda sonora de una película tiene una capacidad de emocionarnos tremenda. Sin embargo, desde el punto de vista escolástico, a lo mejor no son compositores considerados grandes genios de la música. Porque creo que ha habido un error, que creo que ha sido el error de la humanidad en los últimos 200 años. Es que le hemos prestado demasiado importancia al intelecto. Le hemos prestado demasiada importancia a la mente en cuanto a una capacidad intelectual. Y hemos olvidado algo, incluso la medicina también lo olvidó. La medicina tenía totalmente disociado lo que es cuerpo-mente, como si la mente no influyera en el cuerpo, influye absolutamente de forma decisiva. En la música también ha habido mucho tiempo en el que se ha valorado muchísimo el intelecto y se ha dejado un poco aparte la parte emocional. Ahora, por medio de las neurociencias y por medio de la física cuántica, hemos descubierto que efectivamente el 80% de un ser humano es absolutamente emocional. Y esa es la cualidad esencial que debe, o sea, que para mí tiene la música, la capacidad de emocionarnos. Y eso es único. Y el director de orquesta igualmente, ¿cuál es la principal cualidad que debe tener un director de orquesta? No es tener una buena técnica de dirección, no es tener un conocimiento absoluto de la armonía, del contrapunto, de haber estudiado un montón de años, eso no sirve absolutamente para nada si luego te plantas delante de una orquesta y no tienes la capacidad de emocionar, bueno, de emocionar ni a un solo músico, ni a claro. una sola persona del público. En nuestras orquestas, sabes que es muy frecuente ver directores que pueden marcar más o menos bien, pero que no emocionan ni a su madre. No emocionan ni a su madre, es decir, su madre lo está viendo y es que ni se emociona ni a su abuela, es decir, no ni emociona ni a su abuela. Y sin embargo, hay otras personas que a lo mejor son personas que no tienen una gran formación escolástica, ni falta que le hace, pero se ponen delante de un grupo, como por ejemplo Carlos Kleiber, él nunca pisó un conservatorio, nunca pisó una universidad de música, nunca, de hecho su padre no quería que estudiara músico, pero se ponía delante de una orquesta y tenía la capacidad de emocionar absolutamente, no solamente a todos los músicos de la orquesta, sino a todo el público y cambiar absolutamente todo, ¿no? Esa es creo a mi modo de ver, la principal, la más esencial cualidad de un músico, de un director o de una música o de un compositor. Sí, yo creo que el público no paga la entrada por notas precisas, exactas, contrapuntos bien hechos, armonías en su lugar. Las personas pagan por emociones, por reencontrarse por sus compositores, reencontrarse con
música que ya hayan escuchado o no, o un compositor que ya hayan escuchado, y que digan, a ver, esta de Beethoven no me la sé, voy a escucharla. Y van por emociones. La gente va y paga por emociones porque el público no tiene la misma formación que un director. Entonces, no le podemos pedir eso al público y tenemos que darle al público lo que quiere en ese sentido. No necesariamente que nosotros trabajemos específicamente para acariciarle el gusto al público, porque también tenemos una labor académica que realizar, pero, pero sí la gente va por emociones y si tú no te emocionas, no muestras, ¿no? Mira, hay una cuestión, Francisco, que tú sabes mucho mejor que yo. A lo largo de la historia de la música, excepto de mi principio, mitad del siglo XX para ahora, para acá, la música que se hacía en cada momento era la música que siempre conectaba con las personas que vivían esa época. Por ejemplo, la música que se hacía en la época medieval en Europa era la música que gustaba en las iglesias o que gustaba la música, digamos, de la música juglar, o decirlo así, ¿no? La música que se hacía en el clasicismo era también una música que demandaba la sociedad. Y nos demanda la sociedad, ¿no? Hoy en día, precisamente por haber dado demasiada importancia a el siglo XX está plagado de absolutamente engendros musicales que, esto siempre, por supuesto, con todo mi respeto, sí, bajo mi punto de vista, ¿no? Que iban al intelecto, pero que el público se ha ido totalmente alejando absolutamente de la música clásica, por decirlo así, la música académica, porque ya no encuentran ahí nada que les satisface. En marketing hay un principio que es muy importante para que un producto sea vendible o sea exitoso, es que lógicamente ese producto responda a una necesidad o a una demanda de un público. Es decir, si tú pones una tienda de zapatos y pones unos zapatos que no le gusta a la gente, nadie te va a comprar un zapato. Ya puede ser el zapato muy bien fabricado, tú puedes tener una tienda muy bonita, lo que tú quieras, pero si ese zapato no le interesa al público, no van a comprar ese zapato. Yo creo que es un sistema que ha ocurrido desde que el mundo es mundo, es decir, la selección natural, el avance del mundo, el progreso del mundo se ha hecho precisamente por esa propia selección. Los que se han sabido adaptar a los cambios han sobrevivido y los que no se han sabido adaptar a los cambios han muerto. Decía Darwin que no sobrevive el más fuerte, ¿no?, sino el que mejor se adapta a los cambios. Por supuesto que sí, hay que darle al público, es decir, si nosotros estamos haciendo algo que el público no quiere, estamos abocados a la muerte. Claro. La música se quedará como cuando vamos a un museo de historia natural, que vemos a lo mejor un esqueleto de un mamut, y alguien que quiera escuchar una sinfonía de Mozart irá, pues en México, en DF, habrá un lugar donde igual que van a un museo, pues van a una especie de museo de la música, donde van a ver cómo se hacía una sinfonía de Mozart. Pero ya no tiene interés. Es decir, tenemos que darnos cuenta que eso es algo que va con la vida, es algo que va con la vida. Y por lo tanto, pues hay que adaptarse a todos estos cambios, sin duda. Sí. Pues aquí está, señores y señoras y señoritas y todos nuestros compañeros, nuestra comunidad universitaria. Espero vean esta entrevista. Aquí está un hombre que ha realizado gran parte de sus sueños. Hay más sueños. Hay más sueños, Francisco. Yo he hecho realidad más sueños de los que jamás ni siquiera me atreví a soñar. Ahora sabes en qué momento estoy, Francisco. Estoy en el momento que ha sido siempre esencial en mi vida. Y es diciendo a la vida, aquí estoy, en tu mano me pongo, envíame cualquier otro desafío, muéstrame la señal, que haya una nueva coincidencia y estoy esperando simplemente que se produzca, porque ya he aprendido la lección, es que por mucho que tú quieras buscar la vida, si la vida no te busca a ti, no hay nada que hacer. Así que estoy en un momento plácido, esperando que simplemente la vida me ponga nuevamente pues, otro desafío, otro reto, y en eso estoy. Pues como cuando alguien está en el mar, se deja tumbar en el mar y deja que el mar lo mueva en un sentido u otro, confiando, porque sabes que la pregunta más importante, decía Einstein, que podía hacerse una persona, es la siguiente.
¿el universo es mi amigo o es mi enemigo? ¿La inteligencia universal es mi amiga o si es mi enemiga? Si tú piensas que la naturaleza o el universo es tu enemigo, te va a ir mal, muy mal. Si tú piensas que la vida, la inteligencia universal, el universo, Dios, llámale como quieras, es tu amigo, te va a ir muy bien. Y simplemente lo que tienes que hacer es dejar que Él te guíe. Tan sencillo como eso. Así es. Pues vean cómo piensa alguien que ha ido realizando sus sueños. Aquí está. Le agradezco mucho a mi maestro, a mi joven maestro, porque yo considero que es un joven maestro, este, esta entrevista, esta charla tan amena que nos ha descubierto como un ser que nace en un pueblo muy pequeño puede llegar a realizar sus sueños los más acariciados de manera fluida, simplemente aprendiendo a ubicarse en el universo que le corresponde. Muchísimas gracias, Francisco Navarro Lara. Ha sido un enorme honor tenerte en este espacio. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por la labor que estás haciendo, por la labor que estás haciendo en la universidad y deciros a todos que debéis sentiros unos privilegiados por tener a Francisco haciendo posible este tipo de encuentros y trabajando de una forma decidida y una forma absolutamente brillante por la música en México. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti, tocayo Francisco Navarro Lara. Muy amable. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. The Jedi Knights are all but destroyed. Yet your task is not complete, Inquisitor. The Emperor has foreseen a new threat rising against him. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. I find your lack of faith disturbing. Hunt down this new enemy, and if they will not serve the Empire, eliminate them along with any surviving Jedi who would train them. This